Imagina un momento en que la oscuridad cubrió todo. Siglos antes del nacimiento de Cristo, una era de oscuridad espiritual se mata sobre un pueblo anteriormente elegido. La idolatría corrompió los corazones, la corrupción dominó los tronos y la guerra dividió a las naciones que ya habían conocido la gloria. Los días de David y Salomón eran solo un recuerdo lejano, un eco de un pasado que se desvanece. Israel, una vez unido, ahora estaba fracturado, el norte se hundió en prácticas paganas, mientras que el sur en Jerusalén vio a sus líderes ahogarse en el poder e injusticia, mientras que la gente se alejaba cada vez más de la que los había llamado. Fue en este escenario de desolación que resonó una voz. No fue un murmullo débil, sino un grito que cruzó siglos, que hacía eco más allá de los muros de la ciudad santa. Un hombre que vio más allá de lo visible escuchó lo que los oídos humanos no podían capturar y proclamaban verdades que muchos preferían ignorar. Su visión era clara, un trono alto, una majestad indescriptible y seres celestiales que proclamaron en el coro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los anfitriones. Este hombre era Isaías, el profeta que crió la santidad de Dios, quien denunció la injusticia con coraje y anunció la venida de un liberador, un Mesías que traería esperanza al mundo. Durante años desafió a reyes, advirtió imperios y reveló un futuro donde el juicio y la misericordia se entrelazaron. Habló de un niño que nacería, llamado Emanuel, Dios con nosotros, y describió con un encarcelamiento el sufrimiento de un sirviente que sería herido por nuestras fallas. Pero su mensaje fue demasiado incómodo. Su verdad cortó como una cuchilla afilada, exponiendo heridas que muchos querían esconder. Cuando el rey Manasés tomó el poder, la persecución fue sacrificada por Isaías. Y en las sombras de una cueva, entre piedras y raíces, fue capturado, cerrado en un tronco hueco y cortado por la mitad. No vivió para ver el cumplimiento de sus profecías, pero sus palabras nunca silenciadas resuenan hasta el día de hoy, anunciando la destrucción de los rebeldes, la redención para el arrepentimiento y la promesa de un cielo nuevo y una nueva tierra, donde la justicia habitará para siempre. Este es el libro de Isaías, más que un conjunto de profecías, es un retrato vivo de la voz de Dios que habla directamente a nuestros corazones. Si siente que estas no son solo palabras, sino una llamada divina que se resomita en su alma, deje su comentario ahora. Diga: quiero escuchar lo que Dios tiene que decirme a través de Isaías. Y luego vamos a sumergirnos en este mensaje atemporal. La escena se abre con un silencio celestial, como si el universo mismo conteniera su aliento. De repente, Isaías es raptada por una visión que no proviene de su imaginación, sino directamente del trono de Dios. Una voz rotunda, no como un susurro, sino como un trueno que sacude los cimientos de la tierra: escucha el cielo. Presta atención, la tierra. El Señor está hablando. Desde las primeras líneas, nos enfrentamos a una acusación contundente. Dios no solo está decepcionado, está profundamente herido. Él moldeó a una nación como padre cuida a sus hijos, dándoles identidad, tierra, leyes y protección. Pero los niños se volvieron contra él. Su queja está cortando, incluso el buey reconoce a su dueño, y el burro sabe dónde encontrar comida. Pero Israel no me conoce. Incluso los animales muestran más gratitud que aquellas personas que fueron llamadas a ser ligeras. Isaías, con ojos espirituales, ve la verdadera condición de Judá y Jerusalén, una nación en la descomposición moral. No es una enfermedad del cuerpo, sino del alma, heridas abiertas, heridas purulentas, una gente enferma de adentro hacia afuera. Las ciudades están en ruinas, quemadas por el fuego de la rebelión, y los extranjeros devoran la tierra que debería ser sagrada herencia. La única razón por la que aún queda sobrevivientes es la misericordia de Dios, que no los ha destruido por completo, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero el Señor no se contenta con rituales vacíos. La gente todavía va al templo, todavía ofrece sacrificios, todavía celebra festivales religiosos, pero todo es una fachada. Dios dice con vehemencia: estoy agotado por tus ceremonias hipócritas. ¿Por qué? Porque sus manos, que deben levantarse en la adoración, están manchadas de sangre e injusticia. Mezcla el pecado con misericordia, como si Dios pudiera ser engañado. Luego viene la llamada urgente: se caen. Puríquese. Se alejan de mí el mal de sus acciones. Parecen hacer el mal y aprenden a hacer el bien. La fe genuina no se limita a las apariencias, se transforma. Dios es claro: busca.
La justicia defiende a los oprimidos, apoya al huérfano, protege a la viuda. Y en medio de esta confrontación, surge una propuesta de reconciliación. Ven, dice el Señor, vamos a resolverlo. Incluso si tus pecados son escarlatas, pueden volverse blancos como la nieve. Si obedecen, cosecharán bendiciones, si se resisten, la espada los alcanzará. La decisión es suya. Isaías convierte su mirada a Jerusalén, la ciudad ya fiel, ahora corrompida como una novia infiel. Sus líderes se venden a la mejor oferta. Sus jueces distorsionan la justicia a cambio de soborno y se olvidan los necesitados. Pero Dios no será indiferente. Promete intervenir, purificar con fuego, juzgar con justicia. Los ídolos se reducirán a nada, y los rebeldes aplastaron. No habrá escape. De repente, la perspectiva cambia. Isaías ya no ve el presente en descomposición, sino un futuro glorioso e inevitable. En su opinión, el monte del Señor, el lugar donde Dios habita, se eleva por encima de todas las colinas, no en altura física, sino en el significado eterno. Es el centro de todo. Y desde todos los rincones de la tierra, multitudes fluyen, diciendo, ven, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. No buscan riqueza o poder, buscan instrucción, quieren aprender las formas de Dios de vivir en la justicia. Es el opuesto absoluto de la rebelión lo que Isaías presenció. Aquí, hay un anhelo de verdad, una sede para la justicia. Y de esta Jerusalén, una vez manchada por el pecado, la ley que iluminará a las naciones saldrá. La palabra del Señor se extenderá como un faro en la oscuridad. Entonces sucede algo extraordinario, las armas de guerra se destruyen. Las espadas se convierten en arados, lanzas en poda. Las naciones abandonan los campos de batalla y dejan de aprender el arte de la guerra. La paz no viene a los tratados humanos, sino porque Dios gobierna. Pero Isaías vuelve al presente con una advertencia urgente, la casa de Jacob, ven. Camen a la luz del Señor. Es un llamado al cambio inmediato antes de que llegue tarde. Porque, a pesar de esta gloriosa visión, la realidad actual es de corrupción. La gente adoptó costumbres extranjeras, las enseñanzas divinas abandonadas y abrazaron las prácticas paganas. Acumulan plata, oro y caballos, confían en los ejércitos y riquezas, y llenan la tierra con ídolos, obras de sus propias manos, a las que se doblan como dioses. La consecuencia es inevitable, el orgullo humano será humillado. Dios no divide su gloria. El día del Señor está cerca, y cuando llega, cada sistema de autoexaltación será derrocado. Isaías pinta este día como un tiempo de terror para los excelentes. Los hombres se apresurarán a las cuevas, buscarán escondites en las grietas de la tierra, tratando de escapar de la abrumadora presencia del Señor. No habrá refugio. Torres, fortificaciones, suntuosos barcos, todo se reducirá al polvo. Los índoles de plata y oro, previamente adorados, serán desechados, abandonados a roedores y murciélagos. Por ese día, todos entenderán que ninguna de esas cosas podría salvarlas. Y luego un anuncio solemne rompe el silencio. Isaías ve el futuro inmediato de Judá y Jerusalén no como una promesa, sino como un decreto irrevocable. El Señor de los anfitriones está a punto de retirar todo el sustento, pan, agua. Ruina que se acerca. Intercambian la gloria del Creador por la embriaguez, la sabiduría por la tontería, la responsabilidad del desenfreno. Pero el vino que ahora se regocija se convertirá en veneno en sus labios. La fiesta terminará en la oscuridad, y la resaca será eterna. Ay de aquellos que invierten los valores, llamando al mal mal y al bien del mal. Eso convierte la oscuridad en luz y luz en la oscuridad, amarga en dulzura y dulzura en amargura. Que se jactan de su propia sabiduría, pero son ciegos a la justicia. Dios no será burlado. Aquellos que distorsionen la verdad serán arrastrados por sus propias mentiras, y el peso de su hipocresía los aplastará. Ay de aquellos que se consideran sabios con sus propios ojos, aquellos que confían en su propia astucia. El Señor de los anfitriones no está impresionado por títulos o elocuencia vacía. Descontará el sofistismo, expondrá la pudrición detrás de las hermosas palabras. La sabiduría que no proviene será de paja al viento cuando llegue la tormenta. Y luego Isaías vuelve a la mirada hacia los líderes, aquellos que deberían ser pastores pero son lobos. Allí de aquellos que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad.
que justifican el pecado con tortuosos decretos, que oprimen a los inocentes con las leyes inventadas. Construyen sus imperios sobre el sufrimiento de los demás, pero sus bases son de arena. Cuando el juez viene, no habrá abogado que los defienda, ni sobornos para salvarlos. Tus riquezas se convertirán en cenizas y tus nombres serán olvidados. Pero en el medio de ellos, hay un silencio repentino. Como si el propio cielo conteniera su aliento. Porque Isaías ahora habla de algo, vendrá a algún lugar. Ya no es una condena, sino una promesa que brilla como rey en el medio de la tormenta. He aquí, el Señor de los anfitriones, cortará las ramas con terror, y la altiva será sacrificada, y los elevados serán humillados. Él derribará los cedros del Líbano y los souks de Basán. Todos los barcos de Tarsis y todas sus gloriosas galones se quemarán. Pero entonces, un cambio. Una semilla de esperanza surge donde solo había desolación. En ese día, la renovación del Señor será para el adorno y la gloria, y el fruto de la tierra, para la excelencia y la belleza, para aquellos que son salvados en Israel. No es solo la restauración. Es la transfiguración. Lo que se rompió será más fuerte. Lo que fue común se volverá sagrado. Los sobrevivientes no solo se salvarán, sino que se transformarán. Porque el juicio de Dios no es el final, es el fuego el que prepara el camino para algo nuevo. E Isaías, como se celebró un secreto divino, los susurros harán eco durante siglos. El Espíritu del Señor descansará sobre él, espíritu de sabiduría y comprensión, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y miedo al Señor. Ya no se trata de Judá. Ya no se trata de Jerusalén. Se trata de la que vendrá, la rama que surgirá del tronco cortado, el rey que traerá justicia no con la espada, sino con la verdad. El profeta está viendo más allá del juicio. ¿Ves redención? Y cuando llegue este día, hasta que la creación lo entienda. El lobo vivirá con el cordero. El niño jugará junto a la serpiente. No habrá más destrucción, ni dolor, sin arrepentimiento. Porque la tierra se llenará con el conocimiento del Señor, mientras las aguas cubren el mar. Isaías no solo está profetizando. Está anunciando un nuevo comienzo. Uno en el que la justicia no será una ley escrita en piedra, sino un río que fluye del trono de Dios. Donde la paz no será una tregua frágil, sino la esencia misma del reino. Y así, entre el ais y las promesas, el profeta nos deja con una opción: permanecer en la oscuridad nos creamos a nosotros mismos, o recurrir a la luz que ya está llegando. La gente se emborracha con la ilusión de seguridad, mientras que la tormenta se acerca. Hay fiestas en los palacios, pero no hay miedo. Hay vino en los cálices, pero no hay sabiduría. Construyen paredes, pero olvidan que Dios es quien los protege. Y cuando llega la disciplina, no se produce como un rayo del cielo, es la consecuencia natural de una nación que ha cambiado la verdad a las mentiras, la justicia por el soborno, la fe para las alianzas podridas. Isaías no sorprende las palabras. ¡Oh! El grito resuena como un martillo sobre el yunque. Hay de aquellos que arrastran el pecado como un trofeo, atados con cuerdas de engaño. Hay de los que se ríen del juicio, desafiando, si Dios existe, para mostrar su fuerza. Como si la paciencia divina fuera debilidad. Como si el retraso fuera retirado. Juegan con el fuego, llamando al mal libertad, el error del progreso, la corrupción de la inteligencia. Invierta los valores como una tabla, y luego se sorprenden cuando todo se derrumba. Y Dios no está en silencio. Así como el fuego devora el pequeño billete, su hipocresía los consumirá. No será un castigo arbitrario, sino la cosecha de lo que sembraron. Las raíces podridas no admiten árboles. Y cuando vendrá la tormenta, vendrá, no será con un trueno dramático, sino con la frialdad de una estrategia humana, una nación extranjera, afilada como una espada, rápida como leopardo, implacable como hambre. Ellos vendrán. No por casualidad, sino porque Dios silbó, y el juicio obedece su voz. Luego, el año en que el rey Usia murió, cuando el trono tembló y la gente murmuró, ve lo que ningún ojo humano soportaría. El templo no se abre al ritual, sino a la revelación. El Señor está sentado. No en un trono de madera, sino en una majestad que llena el cielo. Su capa no es tela de manos humanas, es pura gloria, derramada como un río sin orillas. Alrededor, serafines,
ve de fuego y adoración, están en el éxtasis sagrado. 6 alas, 2 para cubrir la cara, porque nadie ve a Dios y vive, 2 para cubrir los pies, porque hasta que los pasos de santidad son más de lo que merecemos, 2 para volar, porque la adoración nunca se detiene. Y gritan. No es una esquina suave, sino un grito que sacude los cimientos, Santo, Santo, Santo. Toda la tierra temblaba bajo el peso de esta verdad. El humo se eleva como el incienso de un alquitrán cósmico. ¿E Isaías? Se derrumba. No por miedo al infierno, sino por ver de cerca la santidad. Oh, yo. Estoy perdido. Tus labios son impuros. Tu gente es inmunda. Y ahora, antes del santo, todo está expuesto. Pero aquí está la gracia, Dios no revela destruir, sino purificar. Un serafín vuela hacia él, no con una espada, sino con un altar en ver. Toca tus labios. Quema el pecado. Tu culpa fue eliminada. No por mérito, sino por misericordia. No para obras, sino por sangre. Y luego, la pregunta que cambia todo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías no duda. No negocia. No pidas detalles. Aquí estoy. Envíame. Pero Dios advierte, la misión será un martirio. Él predicará a un pueblo de oídos sordos y corazones endurecidos. Milagros de verano y decir que es suerte. Escucharán la verdad y la llamarán locura. ¿Cuánto tiempo, Señor? Pregunta al profeta. Y la respuesta es un golpe, hasta que todo caiga. Hasta que las ciudades ven ruinas, los campos se desiertos, el exilio viene como una ola. Pero incluso en la devastación, habrá un tocón. Un remanente. Una semilla santa. Porque Dios no abandona. Incluso cuando creemos que lo merecemos. Ahora el trono de Judá está en manos de Acaz, un joven rey con un tremendo reino. Siria e Israel march contra Jerusalén, unidas como lobos hambrientos. La gente corre en pánico. Los consejeros susurran, haz un pacto con Asiria. Pero Dios envía a Isaías con un mensaje agudo, no tengas miedo. El profeta encuentra al rey en el punto más estratégico de la ciudad, donde se inspecciona el agua, donde los hombres confían en los muros en lugar de los milagros. Estos reyes son humeantes, no llamas eternas. Tus planes arderán en tus propias manos. Si no crees, no subsistirás. Pero Ahaz rechaza la señal. Figura misericordia, no intentaré el Señor. Mentir. Ya ha elegido confiar en caballos y autos, no en el Dios que rompió el mar rojo. Entonces Isaías habla con la autoridad divina, el Señor te dará una señal. Una virgen concebirá. Nacerá un hijo. Emanuel. Dios con nosotros. Antes de que este niño sepa cómo elegir entre el bien y el mal, los reyes que hoy aterrorizan a Judá serán polvo. La amenaza pasará. ¿Pero la casa de David? Él eligió el camino de la desconfianza. Y lo que se suponía que era protección, Asiria, se convertirá en cautiverio. Dios nunca se cansa de advertencia. A Isaías le dice un nombre profético en una tabla, Mahersal al-Rases. El ayuno es botín, rápido es la presa. 2 hombres son testigos. La señal es pública. La advertencia, clara. Y cuando nace el hijo de Isaías, la palabra se cumple, antes de que el niño balbucee padre o madre, Albarico y Samaria caen. No por Judá, sino a pesar de Judá. Porque intercambiaron las tranquilas aguas de Siloé, símbolo de la presencia de Dios, por las violentas corrientes de los Éufrates, Asiria. Preferían la fuerza de los hombres a la fidelidad del Altísimo. Y ahora el río se desbordará. Se elevará al cuello. Casi los ahogaron. Pero aún así, proclama, Dios está con nosotros. La invasión vendrá. La disciplina será difícil. Pero no será el final. No llame a la conspiración a lo que llaman conspiración. La gente murmura, la trama, corre tras los pulgares y muere. Busca luz donde solo hay oscuridad. Y Dios dice, si quieres temer, temerme. Seré un santuario para aquellos que confían, y tropezan para aquellos que se resisten.
Isaías y sus hijos son signos vivos, que caminan, las verdades encarnadas. Pero la gente cierra los ojos. Prefiere la oscuridad. Y cuando se apaga la luz, es solo para tropezar. Ahora cosechan lo que plantaron, hambre real, sed de justicia, noches sin estrella. Miran el cielo y la maldición. Miran la tierra y solo ven la ruina. Un pueblo que ha abandonado la luz ahora tropieza con el vacío que crearon. Y en la oscuridad, siempre en la oscuridad, Dios susurra, vuelve a mí. Fuentes de salvación. ¿Y qué fuentes son estas? No son pozos excavados en manos humanas, ni cisternas cisternadas que se secan bajo el sol de indiferencia. Son resortes vivientes, destripados por Dios mismo, agua que brota en el desierto de la desesperanza, ríos que cortan la aridez del corazón endurecido. Ven, todos los que tienen sed. Se hace eco de la voz que algún día rasgó el silencio del Edén y ahora rompe el grito de los exiliados. No es una invitación a los satisfechos, sino para los agotados. No para aquellos que se llenan de sí mismos, sino para aquellos que reconocen su sed insaciable. Y vienen. Los que tropezaron en las sombras ahora marchan hacia la luz. No como esclavos arrastrados por las corrientes, sino como una gente que finalmente ven. Tus bocas, antes margas de lamentación, ahora abierta en cantos. He aquí, Dios es mi salvación. No es un grito de triunfo vacío, sino la confesión de aquellos que fueron arrastrados desde las profundidades. Saben lo que es ser rescatado. Conocen el sabor del polvo en la garganta y el peso de las cadenas en las muñecas. Por lo tanto, su alabanza no es mero ritual, es el suspiro aliviado de quien fue tomado del abismo. Pero Isaías no permite que el recuerdo del dolor borre. Los hace mirar hacia atrás, no para hundirse en la culpa, sino para medir la distancia entre la oscuridad y la luz. Da gracias al Señor, invoca tu nombre, hazte conocer tus obras entre los pueblos. No es un llamado a la nostalgia, sino a la proclamación. Que la gente sepa, el Dios que rompió el mar para liberar también se preocupa por el hierro. El Dios que guió al desierto todavía abre formas donde solo había paredes. Y luego, mientras el rayo corta la noche, la promesa se expande, en ese día cantarás, alabarás al Señor. Proclaman tu nombre, anuncia entre tus naciones tus acciones, mencione que tu nombre está exaltado. No es un futuro lejano, ahora son aquellos que, incluso tremendo, eligen creer. Porque la salvación no es solo liberación, es transformación. El miedo se convierte en coraje. La vergüenza, el honor. Soledad, comunión. Pero Isaías sabe que la memoria humana es frágil. Por lo tanto, repite, como un martillo sobre el yunque del corazón, el Señor es mi fuerza y mi canción. Se ha convertido en mi salvación. No es una verdad almacenarse en rollos de desplazamiento, sino ser vivido. Para ser gritado cuando las paredes temblarán. Ser susurrado cuando la noche vuelva a caer. Y ella volverá. Porque la historia no termina aquí. Las naciones seguirán rugiendo. Los imperios aún se elevarán como bestias hambrientas. Pero Isaías ha visto el final, el Señor de los anfitriones está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. No es una promesa de la ausencia de batalla, sino de presencia en la batalla. No es la garantía de que el camino será plano, sino la certeza de que será la guía. Y así, entre el eco de las canciones y el rumor de las aguas vivas, el profeta deja la última palabra, no como un punto final, sino como una ember enojada. Confía en él todo el tiempo, oh gente, derrama tu corazón delante de él. Dios es nuestro refugio. He aquí, la tierra se abre en llanto, y el cielo se cierra en silencio. Moab, una vez orgulloso como Babilonia en sus días de gloria, ahora se inclina bajo el peso de un arrepentimiento que no encuentra consuelo. No es solo la derrota de un ejército o la caída de las paredes, sino que se está desmoronando de una identidad, el desvanecimiento de una historia que fue juzgada eterna. Isaías no describe solo ruinas, pinta el retrato de un alma deshecho, donde cada piedra caída hace eco del gemido de un pueblo que descubrió demasiado tarde que su fuerza era ilusión. El profeta no se deleita con el dolor. Su corazón, a pesar de que arde con la justicia de Dios, es parte de ver la desolación. Mi corazón llama a Moab. No es un grito de triunfo, sino de solidaridad con la fragilidad humana. Él ve a los refugiados, asombrosas sombras en el desierto, llevando a sus hombros no solo sus pertenencias,
sino también la carga de un futuro robado. Las aguas de Nimbim, que una vez reflejaban el cielo, ahora son polvo. Los campos, una vez verdes de la promesa, son quemados por el fuego de la ira divina. La tierra parece llorar. Y en medio de este duelo, una cruel ironía, Moab, que ha confiado en sus dioses de piedra y sus frágiles convenios, ahora descubre que ni siquiera sus lágrimas tienen poder. Los ídolos no responden. Los altares están vacíos. El grito sube a Eglaim y Berelim, pero el silencio es la única respuesta. Es el final de una era, no solo un reino, sino de una ilusión. El que estaba a salvo en su propia sabiduría ahora sabe, no hay refugio fuera de Dios. Pero Isaías no se detiene aquí. Su voz, aunque pintada de dolor, no es solo un lamento, es una advertencia. Moab es un espejo ergado antes de todas las naciones. Ver. Parece decir el profeta, este es el destino de aquellos que olvidan que el más alto reina. La arrogancia que construye imperios sobre la opresión, que levanta las torres con las lágrimas de los débiles, se reducirá al polvo. No por casualidad, sino por decreto. No por la suerte, sino por la justicia. Y luego, como un rayo en medio de la tormenta, la promesa rompe el dolor, pero el Señor, a merced, establecerá un trono firme. No es una palabra para Moab, no. Es una visión lejana, un cable de tela de esperanza en medio del juicio. Porque Dios no se deleita en la destrucción. Tu corazón golpea a Restoa. ¿Hacia? Incluso en el medio del desierto en el que Moab se ha convertido, hay un eco gratis, no para ellos ahora, sino para aquellos que escuchan y giran. Isaías sabe que la historia no termina aquí. Las naciones pueden caer, los imperios pueden colapsar, pero el trono del Señor permanece. Y un día, ¿qué día, qué día? Sobre los enemigos de Israel servirán a su Dios. Incluso los opresores se doblarán. Porque la justicia de Dios no es solo un fuego que consume, es una fragua que purifica. Y cuando pase el juicio, lo que permanecerá no será gris, sino un nuevo comienzo. Hasta entonces, el profeta no suaviza la verdad. Moab es una señal. Una advertencia registrada en la piedra del tiempo, que vive junto a la espada perecerá, aquellos que confían en sí mismos se deshacerán como la paja en el viento. Pero quien recurra al Señor, encontrará no solo refugio, sino un futuro que incluso la muerte no puede borrar. Y así, entre el llanto de Moab y el silencio de los cielos, la voz de Isaías resuena como un llamado: busca al Señor siempre que uno pueda encontrar, invoquélo mientras está cerca. Porque el día de la gracia no dura para siempre. Y cuando caiga la noche, una opción solo permanecerá: la sombra de la rebelión o la luz de la redención. Mi gente, Asiria, trabajo de mis manos, e Israel, mi herencia. ¡Qué visión tan impresionante! El mismo Dios que derrocó Imperia con un aliento ahora se une a ellos bajo una bendición, ya que las ramas se injertan en la misma vid. Lo que era enemistad se convierte en comunión, lo que era la guerra, la adoración. No por su mérito, sino por gracia eso rompe todas las barreras. Este es el misterio, donde el hombre solo ve ruinas, Dios ve un campo listo para plantar. Donde los reyes temblan, prepara un banquete. Moab, Siria, Etiopía, Egipto, en uno de ellos, en su orgullo, pensó que podría desafiar el cielo o comprar seguridad con anillos de barro. Pero el Señor desenmascara sus ilusiones: tus dioses son viento, tus fortalezas son polvo y tus estrategias, como las redes que el fuego consume en un momento. Y sin embargo, incluso en el momento del juicio, deja una puerta jar. Un remanente. Un futuro. Una promesa que va más allá de los límites del tiempo. Porque la justicia de Dios no es un martillo que se aplasta sin propósito, es un fuego que purifica. Y cuando el humo se disipe, lo que permanecerá no será gris, sino una gente transformada. Los mismos egipcios que una vez ahogaron a los hebreos en el Nilo ahora elevarán los altares a sus orillas. Los asirios, cuyos ejércitos han devastado a las naciones, serán llamados el trabajo de mis manos. ¿Y Israel? Israel, siempre el centro de esta historia, abrirá eso, incluso en su infidelidad, nunca ha dejado de ser mi herencia. Isaías no es solo profetizar la destrucción, está revelando el corazón de un Dios que elige amar a sus enemigos. ¿Quién ve más allá de la rebelión y ve niños? Eso no está contento de ganar, quiere canjear. Y así,
entre las visiones de las guerras y el colapso de los imperios, una verdad que debería dejarnos sin aliento: el juicio de Dios es el preludio de su misericordia. Él cae para reconstruir. Se vacía para llenar. Duele para sanar. ¿Y tú? ¿Qué lado de esta historia es? ¿Todavía unido a las plantaciones Siba, los altares vacíos de Moab, las frágiles alianzas de Egipto? ¿O has notado que el único refugio seguro es el que sacude a las naciones con un susurro? La elección es urgente. Porque llega la noche, y con ella el silenciamiento de todos los dioses que no pueden salvar. Pero para aquellos que regresan hoy, no solo hay perdón, sino un lugar en la mesa del Rey. Un lugar reservado incluso antes de que se creara el mundo. ¿Y ahora, dónde está tu confianza? ¿En las paredes que colapsan bajo el peso de su propia arrogancia? ¿En los anillos de la boda que se desmoronan como arena entre los dedos? ¿O en la voz que hace eco del trono eterno, mientras que los imperios caen como hojas secas en el viento? Ver solo, Asiria, instrumentado por las manos de Dios, e Israel, su herencia favorita, con extremos unidos bajo el mismo propósito divino. No es una escena de guerra, sino restauración. Un futuro donde incluso los enemigos de antaño se doblan, no por la espada, sino por la soberanía no representativa de aquel que hace corazones humanos de tableros de ajedrez. Y luego, en el tercer año de Sargón, cuando Asiria rugió como un león hambriento, Dios elige un método que ningún rey, ningún general se atrevería: un profeta desnudo. Toma la bolsa de tus lomos. Descalúa tus pies. E Isaías obedece. Durante 3 años, su cuerpo se convierte en un sermón vivo, un mensaje que no necesita palabras para gritar. No es una actuación. Es un juicio encarnado. Cada pase. El descalzo en la tierra caliente, cada aspecto de transeúntes. Por cada susurro de vergüenza fue una advertencia: este será Egipto. Esta será Etiopía. Las naciones que Judá idolatraba como salvación estarían desnudas, humilladas. Sus príncipes expuestos como esclavos en una subasta. No habría heroísmo, ni última resistencia, después del abrumador silencio de la derrota. Y Judá observó. Algunos se rieron, no creyentes. Otros temblaron, porque sus esperanzas fueron clavadas para esos mismos dioses de barro que ahora rodaron por el suelo, roto. ¿No pudieron salvarse a sí mismos, cómo nos salvarán? La pregunta resonó como una campana fúnebre. Dios no necesitaba ejércitos para ganar, fue suficiente para un hombre despojado de todo, caminando en cambio. Desenmascarar la inutilidad de toda la confianza humana. Pero la tormenta no se detiene. Ella avanza como un torbellino sobre Babilonia, la reina de los imperios, el dueño de las torres que interpretó el cielo. Isaías la ve en visión, una ciudad que juzga la eterna, pero cuyas bases ya están podridas. Su corazón se retorcía como si él misma sintiera el sabor amargo de la destrucción. La noche, que debería traer descanso, se llena de terror sin nombre. Y luego la voz del sentry rasga el aire: cayó. Babilonia cayó. Los ídolos, esos dioses de oro y plata, tan cuidadosamente pulidos, se espacian en el piso como jarrones lanzados desde la parte superior de una torre. El comercio ha. Los comerciantes lloran. Los reyes, que una vez se inclinaron a los pies de Babilonia, ahora huyen como ratas de un barco que se hunde. ¿Y el mar? El mar gime. Filmó, la reina de los puertos, la dama de las rutas comerciales, la ciudad que decía: soy perfecta en belleza, ahora es un esqueleto junto al mar. Sus barcos, una vez orgullosos, deambulan como fantasmas sin rumbo. Sidón, su hermana, se derrumba en el llanto. 70 años de olvido. 70 años de silencio forzado, como una canción que nadie más se atreve a cantar. Y cuando intente levantarse, será solo para servir, no para dominar. Su oro, su oficio, su influencia, todo será consagrado al Señor, como un homenaje tardío de una prostituta que finalmente reconoce a su verdadero dueño. Mientras tanto, Jerusalén celebra. Sí, escuchaste bien. Celebrar. Las paredes se sacuden con el rugido del ejército asirio, pero en los techos, las topes de copa, se ríen eco, y la excusa es la misma que siempre: comemos y bebemos, porque mañana moriremos. ¡Qué ironía tan trágica! Construyeron fortificaciones, ríos desviados, derribaron casas para barricadas, pero olvidaron el arquitecto de la ciudad.
Y Dios, en su aguda justicia, decretan, esta fiesta será su última comida. Incluso Sebna, el administrador del palacio, con su tumba de lujo tallada en la roca, símbolo máximo de la arrogancia humana, o la oración, te desgarraré como una uña suelta en la pared. En su lugar, Eliakim, un hombre de integridad, se cría. Pero incluso él recibe una advertencia solemne, si te exaltan, también serás derrocado. Debido a que ningún trono es seguro, ninguna posición es permanente, la que descansa sobre todo. Y luego el lamento. Un lamento que no es solo de Jerusalén, sino de toda la tierra. Los campos, una vez fértiles, son cenizas. Las ciudades, una vez llenas de vida, son tumbas abiertas. El vino ha terminado. La música cesó. Las calles, una vez pulsantes, son corredores de sombras. Quien intenta escapar del terror cae en el abismo. Quien huye del abismo es tragada por la trampa. Porque la tierra se sacude, no como un terremoto, sino como un hombre borracho, asombroso, a punto de colapsar. ¿Y tú? ¿Todavía crees que puedes negociar con el juicio? ¿Que tus fiestas, tus paredes, tus dioses de piedra pospondrán lo inevitable? Mirar alrededor. Los imperios cayeron. Las fortalezas colapsaron. Los sabios han sido inducidos. Solo una pregunta, cuando la tierra se balancea debajo de tus pies, ¿a quién te aferrarás? ¿Quién crees que son para reducir la voz de lo más alto a un tedioso murmullo? Para convertir tus mandamientos en fórmulas vacías, como si la santidad pudiera resumirse a las sílabas repetidas en los labios borrachos? Existe el error fatal, pensar que Dios se inclina a sus caprichos. Que sus festivales ruidosos, sus rituales mecánicos, sus interpretaciones torpadas puedan domesticar el fuego que consume. Pero escucha, el trueno ya comienza. No es un eco distante, es el paso de un guerrero que no se retira, quien no negocia. Samaria, la orgullosa, ya siente el aliento caliente de la tormenta. Su corona de uvas podridas estará desgarrada, su pared de mentiras, robar. ¿Y tú, Jerusalén? ¿Crees que son diferentes? Mire a sus líderes, sacerdotes que se tambalearon como los seibrities en un mercado. Profetas que tropiezan en sus propios idiomas, tan aburridos por el vino de la autos, asumir que ni siquiera ven el abismo por delante. Sus mesas, donde deberían ser los panes de justicia, están cubiertas de barro y vómitos. ¿Y todavía se atreven a burlarse, una regla más? ¿Otra advertencia? Como si fuéramos niños que necesitamos repetición. Como si la paciencia de Dios fuera un juego. Pero la paciencia tiene un límite. Y cuando este límite está desactualizado, no hay vino esa justicia borracha, ni una fiesta que proteja la espada. El Señor no habla de ser ignorado. No advierte ser ridiculizado. Él habla, y la tierra se estremece. Él actúa, y los imperios vieron polvo. Y ahora, escuche bien, la tormenta que barrió a Samaria ya está en las puertas de Judá. El enemigo no vendrá como un ladrón por la noche, prometerá como un río desbordante, como un viento que no perdona ni los fuertes ni los débiles. ¿Tus defensas? Polvo. ¿Tu arrogancia? ¿Cenizas? Lo que quedará no será una ciudad, sino una advertencia registrada en la piedra del tiempo. Aquí había un pueblo que cambió la gloria de Dios para copas de vino baratas. ¿Y tú? ¿Todavía te ríes? ¿Todavía crees que pueden jugar con el fuego eterno? Porque cuando la mano del Señor se caiga, y caerá, no habrá más tiempo para las excusas. No habrá más espacio para aquellos que dicen, Dios es amor, no hará eso. Ya lo hizo. Lo hará de nuevo. Y esta vez, no habrá piedra en piedra. Pero hay un pero a merced de Dios, antes de que cuelga la tormenta, extiende su mano. No para los orgullosos, no para aquellos que se ríen de su palabra, sino para aquellos que temblan ante él. Para aquellos que, incluso en medio de la embriaguez de los demás, aún pueden escuchar el sonido de la trompeta. La llamada es clara. Volver. Limpia tus mesas. Abre los ojos antes de que la oscuridad los traga. Porque cuando Dios se levanta, no hay un muro que se resista, ni vino que recorte la espada de su juicio. Y lo que vendrá más tarde no solo será la destrucción. Tal silencio será tan profundo que incluso los malvados cubrirán las caras, finalmente entendiendo lo que siempre deberían haber sabido. Dios no es un eco.
Es un terremoto. ¿Se niegan a escuchar? Entonces escucharon labios extraños, en una lengua no entenderán. No es una amenaza, es ley de cosecha. Quien cierra los oídos a la voz de Dios abre las puertas para que el enemigo les hable. Jerusalén ha hecho alianzas secretas, como un borracho que firma contratos en la oscuridad, creyendo que la pintura y los sellos pueden engañar al Creador. Nuestro pacto con la muerte nos protegerá, susurró, mientras que Dios ya estaba madurando el papel con un aliento. Su confianza es polvo. Su seguridad, una trampa. Y luego, en el medio del juicio, llega una piedra, no cualquier piedra, sino la piedra angular, probada, preciosa, inquebrantable. Aquellos que lo apoyen no serán arrastrados por el vendaval. ¿Pero el burlador? Para ellos, la tormenta no tiene respiro. Dios no es un agricultor distraído. Él sabe cuándo armar el juicio del juicio y cuándo sembrar misericordia. Cada golpe de la azada tiene un propósito, cada gota de lluvia, una hora. Ariel, la ciudad del altar, donde el fuego debería quemar pecados. Pero solo quema incienso para tus propios dioses. Se gloren en fiestas vacías, mientras Dios traza el asedio, serás humillado hasta que tu polvo grite. Pero, ¿es el misterio, los ejércitos que los asedian? Desaparecerán como niebla al amanecer. Debido a que el verdadero enemigo no está afuera, está dentro, en la ceguera que lee las escrituras como un libro sellado, en la sabiduría que se dobla hasta que se rompe. Haré un trabajo tan increíble que la inteligencia de los sabios se convertirá en humo. ¿Los errores arquitectos de quién serán desenmascarados en la plaza pública? Los que confían en los tonos serán devorados por ellos. Pero el humilde, el humilde. Verán. Sus oídos, una vez sordos a los gemidos de los oprimidos, se abrirán a la canción de la redención. Los corazones confusos encontrarán un ritmo, el de un Dios que no se trata, incluso cuando su pueblo corre hacia Egipto como un animal herido, que busca refugio en caballos y automóviles, como si la carne y la hierba pudieran sostener lo que solo la fe sostiene. Inútil. Todo este esfuerzo es inútil. Egipto no es salvador, es un dragón de papel, que ruge pero no muerde. Los que confían en él tienen vergüenza como una capa pesada. Escriba esto en señales, registro en libros para generaciones futuras. Aquí se encuentra un pueblo que prefirió la mentira a la verdad, que les dijo a los profetas que se callaran, y los terrenos que hablen más. LTO. Sus vidas son como paredes agrietadas, pintadas frescas pero a punto de colapsar. Un chasquido y todo se convierte en escombros. Aún así, la voz persiste, en la conversión, en reposo, su salvación sería. En la quietud, su fuerza. Pero eligen el escape, como si la velocidad de los caballos pudiera superar la mano que contiene los vientos. He aquí, Dios espera misericordia. No es un Dios impaciente, es un Padre el que sabe que la ruptura precede a la curación. Y cuando llegue el descanso, una voz susurrará en el camino, aquí. Aquí. Los ídolos, una vez pulidos con oro, serán tirados como basura podrida. Y luego, no la niña que solo moja, sino la que empapa la tierra sedienta, que brota cosecha donde solo había polvo. La luz. 7 veces más intenso, como si el sol se negara a decirlo. Porque Dios no solo juzga, Él restaura. Pero ay de Asiria, que se encuentra como un roble orgulloso, listo para ser derribado. No será para espadas humanas, sino para el fuego que consume sin dejar cenizas. Sus generales huirán como niños aterrorizados, sus soldados, como hojas en el viento. Porque el Señor tiene un horno en Saión y quemará a los arrogantes. ¿Y luego? Un rey justo. Líderes que no se inclinan ante el soborno sino que se convierten en refugios contra la tormenta. El verano ciego. El tonto cantará. Los tontos, que tropezaron con sus propios idiomas, hablarán claramente. No habrá más nobleza para los malvados, ni honor para aquellos que aplastan a los pobres. ¿El tramposo? Tu propia web la estrangulará. Pero el noble, que planea bien, será firme como un roble. Y ahora, las mujeres de Jerusalén, tan seguras en tus torres, tan indiferentes al clamor de los campos. Despertar. En un año, el hambre será tu herencia. Los graneros vacíos, los viñedos espinosos, los cuadrados silenciados, todos gritarán lo que tus fiestas se han ahogado. Pero incluso allí,
en medio del duelo, un aliento. Volveré mi espíritu sobre ti. ¿Y el desierto? Florecerá. La justicia habitará como río, paz, como una cosecha que no termina. Las tormentas vendrán, pero no te alcanzarán. Porque la protección de Dios no es un muro, es un abrazo. Allí, sin embargo, aquellos que destruyen sin ser heridos, que traicionan sin ser traicionados. Como usan, recibirán, aplastado por el mismo peso que han impuesto a los demás. Y la gente, finalmente rota, gritará, Señor, ten piedad, si tu mano no nos apoya al amanecer. ¿Dónde estaremos cuando caiga la noche? Pero Dios ya responde antes de terminar la pregunta. He aquí, llega el momento en que el cielo se inclina para escuchar el grito de un rey humillado. No es el grito de un guerrero, sino el suspiro de un hombre que sabe, cuando las fuerzas humanas fallan, solo la mano dejó que rompió el mar en dos. Ezequías no busca consejos generales, ni estrategias sabias. Corre al único lugar donde la derrota se convierte en la victoria, la presencia de Dios. El profeta Isaías no duda. Su respuesta no es un plan, sino una promesa, así dice el Señor, no tengo las palabras que has escuchado, con las cuales los siervos del rey de Asiria me blasfemas. He aquí, pondré un espíritu en él, y él escuchará un rumor, y regresará a su tierra. Pero Asiria no se retira tan fácilmente. Sennacherib, en su arrogancia, envía una carta, no más palabras gritadas a los vientos, pero los insultos escritos, sellados con el veneno de la amenaza, no te engaña tu Dios, en quien confías, diciendo, Jerusalén no será entregado a mano de Asiria. Ezequías extiende la carta ante el Señor. No es una petición, es un acto de guerra espiritual. Oh Señor de los anfitriones, Dios de Israel, que habita entre los querubines, eres solo Dios de todos los reinos de la tierra, has hecho los cielos y la tierra. Eslib, oh Señor, tu oído y escucha, oh Señor, tus ojos y ver, y escuchas todas las palabras de Sennacherib, que envió al Dios vivo. Y luego, silencio antes de la tormenta. Dios responde. No con un ejército, sino con una palabra. No con espadas, sino con un aliento. Debido a ti, oh Sennaqueribe, y por el orgullo de tu corazón, pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios, y te hará regresar por el camino donde viniste. Y esa noche sale el ángel del Señor. No hay batalla. No hay grito de guerra. Solo el sonido amortiguado de 185,000 hombres cayendo, uno por uno. Oice invisible. Al amanecer, los campos alrededor de Jerusalén no están cubiertos de sangre, sino de cuerpos sin vida, todo un ejército, extinguido sin una sola flecha disparada. Sennaqueribe se escapa. No como un conquistador, sino como un hombre roto, regresando a Nínive, donde el destino que planeó para los demás lo espera, la espada de sus propios hijos, derramando su sangre en el mismo templo donde adoraba a los dioses silenciosos. ¿Y Jerusalén? Jerusalén respira. La gente que ayer tembló en las paredes ahora sale en procesión, no con armadura, sino con canciones. El Dios que fue blasfemado se reveló a sí mismo. No como un ídolo de piedra, sino como el Santo de Israel, el que hace que las amenazas de los hombres sean el escenario para su gloria. Y la lección se registra para siempre, cuando el enemigo avanza con arrogancia, cuando las palabras son flechas envenenadas, cuando la derrota parece correcta. Es exactamente allí donde Dios comienza a actuar. No porque necesitemos probar nuestra fe, sino porque Él es fiel. No porque lo merezcamos, sino porque Él es quien es. Y así se cumple lo que se escribió, el celo del Señor de los anfitriones hará esto. He aquí, la voz del Señor resuena como trueno sobre las montañas. ¿Quién hizo todo esto? No era el poder de los ejércitos, ni la astucia de los reyes, ni la fuerza de los imperios. Fue quien, con un aliento, sacude lo excelente, y con una palabra, levanta la humilde. El mismo Dios que, en una noche, transformó el terror de 185,000 soldados en silencio eterno, apretado, sin batalla, solo por la autoridad de su nombre. Ezequías había visto esto. Había presenciado al Dios que dobla la sombra del sol, que extiende la vida más allá del límite, lo que hace que los orgullosos reyes de polvo a los pies de sus sirvientes. Y, sin embargo, en el apogeo de su victoria, cuando todo el mundo debería haber reconocido quién realmente gobierna los cielos y la tierra, el corazón humano todavía duda. Babilonia envía sus emisarios, no para doblarse,
sino para espiar. Ezequías, en un gesto de vanidad o ingenio, abre las puertas de lo que Dios había protegido. Muestra oro, plata, tesoros que no eran tuyos, sino del Señor. Y allí, entre el brillo de los metales y el perfume de las especias, olvida la lección más dolorosa de la historia: lo que Dios da, el hombre no puede retener por su propia fuerza. Luego viene la palabra aguda, como una espada de doble filo: todo se tomará. Nada lo será. No es un castigo arbitrario, pero como una consecuencia inevitable de una verdad que el hombre insiste en ignorar: lo que no está consagrado a Dios será consagrado a la ruina. Ezequías, sin embargo, da un suspiro de alivio: al menos en mis días, paz. Como si la justicia divina pudiera ser pospuesta por una generación, como si el pecado pudiera ser empujado al futuro como una deuda olvidada. Pero Dios no actúa así. Su misericordia es tan profunda como su santidad, y ambos requieren una respuesta. Y luego, como un rayo de luz que desgarra la oscuridad, viene la comodidad. No es una comodidad barata, ni una promesa de escape, sino la voz del Padre que le devuelve la llamada de su gente: consola, consola a mi gente. No porque tus heridas sean ligeras, sino porque es fuerte. No porque el desierto sea menos árido, sino porque surgirá ríos donde no hay agua. Prepara el camino del Señor. Un grito que resuena a través de los siglos, un llamado para sacudir los altares de la autosuficiencia, para aplanar las colinas de orgullo, enderezar los caminos retorcidos de la incredulidad. Porque el Rey no viene en carruajes de oro, sino en humildad. No con la explosión de los ejércitos, sino con la voz que calma el mar. Este es tu Dios. Este es el que lleva los corderos en sus brazos, que lleva las ovejas con mansedumbre, que no rompe la caña de cigüeñal o borra la mecha que aún huía. El mismo Dios que mide los océanos en el caparazón de la mano y pesa las montañas en la escala es el que se inclina a escuchar el suspiro de la angustia. ¿Por qué dices no ves? Como si el Creador de las Pléyades pudiera perder de vista una lágrima, como si les dijera a las estrellas por el nombre que olvidó el nombre de sus hijos. Las naciones son como el polvo. Los imperios, como la paja en el viento. ¿Los dioses de madera y piedra? ¿Cenizas? Pero aquellos que esperan al Señor, allí, renovan su fuerza. No por mérito, sino porque Él es el que sostiene. No por esfuerzo humano, sino porque es la fuente inagotable. Se levantan con alas de águila no porque se hayan merecido, sino porque Él se levanta. Corre sin fatiga, no para entrenar, sino porque es tu fuerza. Caminar sin desmayarse no por resistencia, sino porque es Él tu descanso. Y cuando las naciones se levantan para disputar, cuando los sabios de este mundo presentan sus argumentos, Dios pregunta: ¿quién fue mi consejero? Silencio. Porque la respuesta es obvia: nadie. No necesita estrategias humanas. No depende de las alianzas políticas. No se inclina ante los tratados o amenazas. Él es Dios, y eso es suficiente. Aquí está la trágica ironía de la humanidad: con las mismas manos que encienden el fuego para calentarse, esculpir a los dioses que no pueden salvar. El artesano pide su propio trabajo, como si el árbol pudiera escuchar o el metal respondiera. ¡Qué locura! ¡Qué discreto! El hombre se dobla antes de lo que han creado sus propias herramientas, mientras que el Creador de todas las cosas extiende sus manos y pregunta: ¿quién, sino yo, puede sostener el mar en el caparazón de mi mano o medir los cielos con la mano? Y, sin embargo, intercambian la gloria del Dios inmortal por los ídolos podridos: lo que lo rastrea devora, que el viento cae. El profeta grita: despierta. Salga del entumecimiento. ¿Quién puede anunciar el futuro entre ustedes? Pueden levantarse y decirnos qué vendrá. Silencio. Solo responde el eco de la inutilidad. Porque son como sueños que se disipan al amanecer, no más que aliento, sombra, ilusión. Pero el Dios vivo no es así. No es un invento humano, ni depende de las manos que lo apoyen. Él es el soy, que era, quien es y vendrá. Mientras los hombres se agotan obligando a los demás, forzando a los dioses silenciosos, Él declara: soy lo que elimina su rebeldía como nubes y sus pecados como niebla. Vuelve a mí mismo, porque los limpié. No por mérito, no para obras, sino por una gracia que va más allá de toda comprensión. Y luego, como padre que no puede contener su pasión por el hijo pródigo, Él grita: oh, si hubieran prestado atención a mis mandamientos.
Su paz sería como un río, y su justicia, como las olas del mar. Sus descendientes serían como la arena, y su nombre nunca sería borrado. Pero prefirieron el cautiverio a la libertad, la oscuridad a la luz, la mentira a la verdad. Y sin embargo, aún así, Dios no los abandona. Él no los rechaza. En cambio, promete, he aquí, haré algo nuevo. Ya está brotando. Y cuando el mundo pregunta, ¿dónde está tu Dios? Él no responderá con palabras, sino con un agente de las ruinas. Un pueblo que, contra toda la lógica, contra toda esperanza, surge, no por su propia fuerza, sino porque les explotó. No por su propia sabiduría, sino porque los iluminó. No por su propia justicia, sino porque los vistió con su propia justicia. Y así, la historia no termina en cenizas. Termina en gloria. Porque el Dios que habla no es un ídolo silencioso, Él cumple. Desierto, cuando todo estaba seco y vacío, abrí formas donde no había senderos. En el sediento de Hermón, crié ríos donde reinaba la muerte. Y ahora, una vez más, haré que lo imposible asumiera ante ti como un signo inconfundible, soy yo quien hace un camino en el mar y los caminos en las aguas más profundas. No te dejes engañar por las voces que susurran desesperación. No se doble a los dioses que ni siquiera pueden llevar su propio peso. Porque yo soy el Dios que llama cosas que no son como si fueran. Cuando la oscuridad parece invencible, recuerde, lo dije con luz que brillaría y la noche me doblaba. Fui yo quien habló con el abismo, vendrás, y no más, y las olas han obedecido. Y ahora, te hablo, oh casa de Israel, cautivo, no las corrientes de hierro, sino las mentiras que las encarcelan, vete. No con pasos vacilantes, sino quien duda si el piso se aferrará a su peso, sino con la certeza de quien sabe que el propio Creador del cielo marchó frente a él. Porque no soy un Dios que promete y olvida. No soy un rey que decreta y no cumple. Cuando digo que los entregaré, no es una posibilidad, es un hecho consumado incluso antes de que nazca el sol sobre Babilonia. Tus opresores, que hoy se ríen mientras lloras, pronto intercambiarán tus tronos con cenizas. Aquellos que ahora exigen lealtad a sus ídolos sordos pronto se arrodillarán ante el Dios que escuche pero no quieren saberlo. ¿Y tú? ¿Qué harán con esta verdad que sacude los cimientos del mundo? Continuarán murmurando entre sí, ¿quién negocia con la duda? O se levantarán, avergonzará el polvo de la vergüenza y la marcha, no como fugitivos, sino como herederos? Porque no los llamo a un cobarde, sino a una salida triunfal. No esconderse en las sombras, sino brillar como testigos vivos de que el Dios de Israel no es un mito, no es una leyenda, es el que actúa. Y cuando los pueblos preguntan, ¿cómo escaparon? ¿Cómo se levantó una gente tan rota? No responderás con teorías, sino con una historia registrada en sus propias vidas, nuestro Dios ha abierto los cielos. Nuestro Dios rompió los tornillos. Nuestro Dios llamó a un rey que ni siquiera lo conocía, y sin embargo duplicó las rodillas antes de su propósito. Porque la mano que movió Cyrus es la misma que se mantiene la tuya. La respiración que derribó imperios es el mismo que ahora susurra, confía. ¿Avancé? He ganado. Y si todavía hay quienes dudan, mirar atrás, para las promesas cumplidas, a los mares divididos, a los leones amordazados y los hornos que no se quemaron. Que mira la historia y vea, Dios no falla. No en Abraham, no en Moisés, no en David, y ciertamente no te fallará. Porque el mismo Dios que dijo, yo soy al arbusto ardiente ahora te dice, todavía lo estoy. Entonces, ¿qué respuesta dará? ¿Permanecerán las plántulas, mientras la gloria pasa a tu lado? ¿O se unirán al coro de los redimidos, cuya canción no es de su propia victoria, sino de un Dios que hace que lo imposible se convierta en el camino? La elección es tuya, pero el resultado es mío. Esta es la prueba viviente de un Dios que no olvida sus promesas. Cuando el desierto parecía infinito, derramó ríos de la piedra, no un filete de agua, sino torrentes que apagaron a una nación entera. Mi gente no tenía sed, dice el Señor, no como una hazaña del pasado, sino como un sello de su fidelidad eterna. Pero tenga cuidado, donde hay luz, la sombra se revela. No hay paz para los malvados, se hace eco de la voz divina, no como una amenaza, sino como una advertencia urgente para aquellos que insisten en cerrar los ojos a la gracia que llora. He aquí, la llamada no es solo para Israel. No es un murmullo reservado para un rincón del mundo,
sino un grito que cruza mares y desiertos, llegando a islas distantes y pueblos olvidados. Desde el útero, te he llamado, dice el Señor a su siervo, no como una oportunidad, sino como un propósito grabado antes del primer aliento. Su boca, afilada como una espada, tu vida, una flecha pulida en la divina aljaba. Eres mi sirviente, Israel, a quien manifestaré mi gloria. Pero el sirviente, agotado por la batalla, requiere la desesperación, trabajé en vano, gasté mi fuerza por nada. Y luego escucha la respuesta que estremece los cielos, tu trabajo no fue en vano. No solo serás el restaurador de Jacob. Imagine la escena, el Dios que fue despreciado por los hombres, odiado por las naciones, ahora hace que los reyes se inclinen y los príncipes se postren. No en virtud de los ejércitos, sino por la fidelidad de aquel que te eligió. En el momento adecuado, te escuché. El día de la salvación, te ayudo, promete. Y más, te convertiré en una alianza para la gente, para restaurar la herencia devastada, convertir los desiertos en propiedades. A los cautivos, él ordena, sal. A los que yacen en la oscuridad, aparece. Porque no habrá hambre ni sed, no hay sol que arde, después de un pastor que guía las fuentes de agua viva, donde la compasión fluye como un río. Los cielos, la tierra, las colinas, todos son convocados para cantar. Porque el Señor no solo consolas, sino que se transforma. Pero Sayón, en su dolor, murmuran, Dios me ha abandonado. Y él responde con una imagen que rompe alguna duda, ¿una madre olvida al hijo que amamanta? Incluso si ella olvida, nunca te olvidaré. Tu nombre está grabado en las palmas de mis manos. No es una promesa vaga, es una sangre sellada, con cicatrices eternas. Y luego lo imposible se hace visible, los hijos de Sión corrieron, los destructores huyen, y lo que fue ruina se vuelve tan lleno de vida que gritan, este lugar es demasiado pequeño para nosotros. ¿Quién serán tus tutores, reinas, tus sirvientes? Lucharé contra los que luchan contra ti, dice el Señor. Tus hijos serán salvos, y todos sabrán que yo soy el Dios que no falla. Aquellos que confían en él no se avergonzarán, porque la vergüenza pertenece a aquellos que se oponen a su plan. Pero aquí está la pregunta de corte, ¿dónde está la carta de divorcio que te habría dicho? La respuesta es un espejo, por su pecados, te vendieron. Por sus transgresiones, su madre fue rechazada. Dios no es un acreedor cruel, es un padre quien se enfrenta, cuando vine, nadie apareció. Cuando llamé, nadie respondió. Y luego, con voz atronadora, ¿recuerda quién es? ¿Mi mano está acortada para no rescatar? Me seco el mar con una palabra. Cubro los cielos con oscuridad. Yo soy el Señor, y no hay otro. He aquí, surge el sirviente, el que llamó desde el útero, entrenado en la escuela de Angingido. El Señor me ha dado un lenguaje académico, dice, para apoyar a los cansados con una palabra. Cada mañana, Dios despierta su oído, no para reprender, sino para enseñar. No lo puse, dice el sirviente. Le ofrecí la espalda a los que me azotaron, la cara a los que me arrancaron la barba. No me escondí de las afrentas, ni la saliva de mis enemigos. Pero su confianza es inquebrantable, el Señor Dios me ayuda, no seré humillado. Endurecí mi rostro como una piedra, porque lo sé, no me avergonzaré. Se lanza un desafío, ¿quién se atreverá a acusarme? ¿Qué pasa? ¿Quién es mi oponente? Porque la victoria ya está decreta, he aquí, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Los oponentes se desgastarán como una tela roñada por el rastro, pero la justicia de Dios permanece. Y la voz se vuelve hacia ti, ¿quién de ustedes teme al Señor? ¿Quién escucha la voz de tu siervo? Incluso en la oscuridad, confía. Incluso cuando el camino se ve incierto, firme. Pero hay aquellos que encienden su propio fuego, que se calientan en las llamas de su propia justicia. Se encuentran en tormento, advierte a Dios, porque eligieron la luz que no se ilumina. Ahora escuche a usted que busca justicia, mira la roca donde te has tallado. Recuerde que Abraham, un solo hombre, llamado en medio de la idolatría, bendecido hasta que se convirtió en una multitud. Lo multiplico, dice el Señor. Y haré lo mismo por ti. Sión, desolada, se transformará en Edén, Gardins, donde Joy surge como flores, donde la gratitud se eleva en canciones y música nunca cesa. Mi justicia se acerca.
Mi salvación está a punto de brillar, anuncia el Señor. Las islas y los pueblos distantes esperan, porque saben que su palabra no regresa vacía. Levanto mis ojos en el cielo, desaparecerán como el humo. La tierra envejecerá como la ropa, y sus habitantes caerán como moscas. ¿Pero tu salvación? Eterno. ¿Tu justicia? Inquebrantable. Por lo tanto, no teme la burla de los hombres, ni se dobla a sus insultos. Son como la hierba que se marchitó, eres heredero de lo eterno. Despierto, el brazo del Señor. Crazy Up the Story. ¿No te habías secado el mar? ¿Quién pavimentó el camino en las profundidades para que los redimidos pasaran? Y la respuesta viene como un río, el rescatado volverá a Sión con canciones, y la tristeza se hundirá para siempre. Soy yo. Soy yo quien te consuela, repite el Señor. ¿Por qué temes a los hombres mortales, hijos de hombres que son como la hierba que florece hoy y mañana se incendia? ¿Olvidaste quién lo creó? ¿Quién extendió los cielos como una cortina? ¿Quién fundó la tierra sobre sus cimientos? Soy el Señor de los ejércitos, y sacé el cáliz de mi furia de su mano. Nunca más lo beberás. Pero para sus opresores, a aquellos que gritaron vendándose para pasar, a aquellos que te pisotearon como polvo, se les darán para beber. Despierta, Sayón. Te cubre con fuerza. Viento de esplendor, la ciudad santa. Porque los días de impureza han terminado. Agite el polvo. Levántate. Desgaste las cadenas de tu cuello, oh cativa. Te han vendido sin dinero, pero será rescatado sin precio. Los opresores se movieron, el nombre de Dios estaba blasfemado. Pero aquí está el turno, mi gente sabrá mi nombre. Ese día, sabrán que soy yo quien dice, aquí estoy. Y luego, la escena final, los pies de los que anuncian buenas noticias, hermosas sobre las colinas. Proclaman la paz, traen salvación, gritan a Sión, tu Dios reina. Senten el Sexul, porque con sus propios ojos verás al Señor regresar. Canta, oh ruinas de Jerusalén. Porque el Señor no solo consoló, redimió. Y ante las naciones, ante los cielos, antes de toda la creación, una verdad resuena para siempre. El Dios que hace todas las cosas nuevas no se da por vencida. He aquí, el brazo del Señor se revela, no más oculto, sino de poder manifiesto, extendido a las naciones como una bandera de la victoria. Los fines de la tierra serán testigos, la salvación de nuestro Dios no conoce fronteras. Y luego un comando urgente, urgente y de autoridad, sal. Deja lo que contamina, que encarcelamiento, que manchas. No es un escape de Ab. Descansa, no es un retiro temeroso, es una marcha triunfal, porque el que avanza es el Señor mismo. Y el que cierra la parte trasera es el Dios de Israel, el escudo y la pared. Pero la escena se transforma. El enfoque se centra en una figura que emerge de las sombras de la historia. Un sirviente que no viene con el esplendor de los reyes, sino con la humildad de aquellos que llevan el peso del mundo. Dios lo presenta, este es el que será exaltado, magnificado, levantado sobre todo. Pero primero, la desfiguración. Una cara tan marcada por el dolor que la forma humana ya no reconoce. Los reyes estarán frente a él, porque verán lo que nunca se han atrevido a imaginar. La justicia y el amor se encuentran en el árbol, el poder se revela en debilidad. La gloria brillando donde solo estaba avergonzado. ¿Quién creía en nuestro mensaje? El grito resuena como un desafío. ¿Quién reconoció en este hombre herido el brazo extendido del Señor? Creció como un brote en tierra árida, sin la pompa que atrajo miradas, sin la majestuosidad que requería reverencia. Despreciado. Rechazado. Un hombre de dolor, tan familiarizado con el sufrimiento que giró su rostro cuando lo pasaron. Dios lo castigó. Pero la verdad era diferente, estaba siendo atravesado por nosotros, aplastado por nuestros pecados. El castigo que debería destruirnos cayó sobre él, y de sus heridas, ha brotado la curación. Fuimos ovejas perdidas, cada una siguiendo su propia forma de ruina, pero el Señor ha hecho culpable a todos. Silencio en la corte. No se defiende a sí mismo. No grites. Como un cordero traído al matadero, mientras las ovejas cambian antes de la eclosión, se rinde. Condenado. Arrancado de la tierra de los vivos. Su tumba, entre los delincuentes, su muerte, un espectáculo de injusticia. Pero no había violencia en él,
ni ningún error en la boca. Y sin embargo, le dijo al Señor, lo aplastaron. No por crueldad, sino por amor. Porque en ese sacrificio, justicia y misericordia besó. Vería el fruto de su trabajo, un descenso que no se diría, días que se extenderían más allá del tiempo. El plan de Dios prosperaría en sus manos. Y luego, imposible. La mujer estéril, la abandonada, la humillada, escucha la orden, canta. Sayón, antes de desolado, ahora es llamado para levantar la voz, porque sus hijos serán más numerosos que los de la mujer casada. Expanda su tienda de campaña. Extienda las cortinas. No mida el espacio. Lo que fue estrecho se volverá vasto, que fue la ruina, la ciudad repoblada. No hay tema. No te avergüences. Dios borra el pasado como quien rasca una deuda, olvida la vergüenza de la juventud. Soy tu creador, tu esposo, tu redentor. Sí, por un momento me fui, pero con la compasión eterna lo recogeré. Y él jura. Como la Noé juró que las aguas ya no cubrirían la tierra, ahora promete, mi ira se ha ido. Mi pacto de paz es irrevocable. A pesar de que las colinas temblan y las colinas deshacen, su amor permanece. La reconstruiré con piedras preciosas, turqueta en los cimientos, rubíes en los pináculos, puertas de cristal. A sus hijos se les enseñará el mismo, y la paz será su legado. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cada lenguaje que aumente en el juicio te condenará. Esta es la herencia de aquellos que pertenecen al Señor, una justicia que no proviene de sí mismos, sino de Él. Y luego la invitación. No para algunos, sino para todos. Una voz que rasga el silencio, ven. ¿Por qué desperdiciar la vida con lo que no se enfrenta? ¿Por qué trabajar para las migajas cuando ofrezco una fiesta? Incline tus orejas. Escucha y tus almas vivirán. Dios hace un pacto eterno, no basado en el mérito, sino en su fidelidad. Los haré testigos entre las naciones, líderes que no sabían, gobernantes de pueblos que no los buscaron. Vendrán corriendo, porque verán la gloria del Señor sobre ti. El tiempo es ahora. Búscame mientras me puedan encontrar. Llora mientras estoy cerca. Que el malvado se vaya a su camino, deje que los malvados abandonen tus pensamientos. Vuelve a mí, y volveré contigo. Porque los caminos de Dios no son como el nuestro, tus pensamientos, como el cielo sobre la tierra. Así como la lluvia no cae en vano, pero hace que la tierra florezca, es su palabra, ella no vuelve vacía. Cumplirá tu propósito. Se convertirá en los desiertos en jardines. ¿Y el final? Una salida de alegría. Un viaje guiado en paz. Las colinas y las colinas se dividirán en cantos, y los árboles de campo aplaudirán. ¿Dónde había espinas, el pino crecerá, donde había sonidos, el murta. Un signo eterno. Una promesa que no se apaga. Porque la justicia de Dios no es un concepto lejano, está a punto de revelarse. Y la llamada no es solo para Israel. Es para ti. Luego viene el momento en que Dios mismo está cubierto para la batalla. No es ningún guerrero, es el Santo de Israel, el Redentor, quien interpreta a la justicia como sandalias y ejerce la verdad como una espada. Su casco no es de bronce, sino de salvación, su peto no es acero, sino de justicia. Y cuando se levanta, la tierra sacude, porque el brazo del Señor no está paralizado, ni su voz reducida a un susurro. Él mira a su alrededor y pregunta, ¿quién está a mi lado? Y el silencio es la respuesta. No hay uno para elevarse, no hay uno intercedido. La corte fue retrocedida, la verdad cayó a la plaza pública, pisoteada como basura. Los que deberían ser luz se convirtieron en oscuridad, los que deben guiar, tropiezan. Y entonces, Dios el post. Voy a admirar, dice, estoy sorprendido. Porque ¿quién nunca ha escuchado eso? ¿Quién vio algo así? Una nación que abandonó a su Dios, que intercambió la fuente de aguas vivas por cisternas agrietadas, que preferían la oscuridad a la luz. Pero incluso aquí, en el apogeo de la queja, hay un radio de esperanza. Porque el Señor no se deleita en la destrucción. Tu corazón palpitación por restauración. Ven, invita, razonemos juntos. Aunque sus pecados son como escarlatas,
serán blancos como la nieve, incluso si son rojos como carmesí. Se volverán como lana. No es una oferta barata, es una invitación a la transformación radical. Una llamada para dejar atrás los caminos tortuosos y regresar a la vieja carretera, la buena manera, donde se encuentra el descanso. Y luego, como un padre que no puede contener su pasión por el hijo pródigo, Dios explota en promesa. Yo mismo elimino sus transgresiones por el bien de mí, y sus pecados ya no recordaré. Imagínese, Dios que ve todo, que lo sabe todo, elige no recordar. No por negligencia, sino por gracia. No por debilidad, sino por poder. Porque cuando perdona, no es una mitad de perdón, es un nuevo comienzo, una página en blanco, un renacido. Pero atención, esta no es una licencia para continuar el error. Si eres obediente, advierte, si escuchas mi voz, la tierra llevará tu fruta y comerás lo mejor que produce. De lo contrario, la espada los devorará. La elección es clara, bendición o maldición, vida o muerte. Y Dios, en su soberanía, ya sabe en qué camino tomará cada uno. Pero aún así, extiende su mano. Aún así, Él espera. Y luego, como un trueno que desgarra el cielo, viene la declaración final, así dice el Señor, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y el descanso serás salvado, en la quietud y la confianza serán tu fuerza. No es por agitación, no es para la fuerza humana, no por esquemas y estrategias. Está en la rendición. No es abandonar a sí mismo en manos de quien puede hacer todas las cosas nuevas. Porque al final, no se trata de lo que podemos hacer, se trata de lo que ha hecho. Y que está a punto de hacer. He aquí, surge una visión radical, una figura imponente avanza de Edom, que emergen de las alturas de Borra, envueltas en prendas que arden como llamas de un fuego sagrado. Su capa, teñida de un rojo intenso como la sangre derramada en la batalla, no es un signo de derrota, sino de victoria. Cada paso tuyo hace que la tierra se agite, cada movimiento de ella tiene el peso de la justicia y el esplendor de la redención. ¿Por qué tu ropa es roja como la que pisa la laga? La pregunta resuena en el asombrado silencio de la creación. Y la respuesta resonaba como el trueno, porque yo, solo yo, parpadeé a las naciones en mi ira. Su sangre se echó a perder sobre mis túnicas e hice toda mi ropa. Durante el día de venganza estaba en mi corazón y llegó el año de mi redención. No es ningún guerrero. No es un conquistador movido por la ambición terrenal. Es el Santo de Israel, el que viene con el poder de salvar, con justicia para juzgar y con misericordia para restaurar. Sus brazos, fuertes para salvar, no se cansan. Su mirada, penetrante como fuego, perfora la oscuridad y expone cada mentira, cada opresión, cada cadena que aún encarcela a su gente. Y luego, con una voz que sacude los cielos, declara, los redimo. Son míos. Imagina la escena, las colinas se estremecen a tu presencia. Los cielos se curvan como un pergamino, y las estrellas caen como higos maduros sacudidos por la tormenta. Pero en el medio. A partir de este torbellino de juicio y gloria, hay una invitación, una llamada urgente, casi desesperada, mírame, todos los fines de la tierra. Buscas justicia, que anhelan la salvación, a lo que viene. No es una promesa vaga, ni una esperanza lejana. Es una realidad que se desarrolla ante los ojos, el brazo del Señor, una vez oculto, ahora se revela. Su fuerza previamente contenida ahora estalla como un río desbordante, barriendo todo lo que se opone a su propósito. Y luego, como un suspiro después de la batalla, viene la palabra que calma el corazón problemático, yo mismo, soy yo quien los consuela. No es un mensajero, no un intermediario, sino Dios mismo, apoyado para limpiar cada lágrima, para sanar cada herida, para convertir el dance en el dance. ¿Quién es como yo? Él desafía. ¿Quién puede compararse con aquel que mide los cielos en la palma de su mano, quien pesa las colinas en la escala, quien conoce a cada estrella con el nombre y cada lágrima en secreto? Pero aquí está el misterio que sacude a los ángeles, este mismo Dios, tan terrible en santidad, tan abrumador en el poder, elige morar con el contrito. No se deleita con la fuerza de los ejércitos o la sabiduría de los sabios, pero su placer está en aquellos que temblan ante su palabra. ¿Quién me compararás? ¿Quién me combinarás? Pregunta al Creador de los cielos. Y la respuesta es el silencio reverente, porque no hay respuesta. No hay paralelo. No hay alternativa. Y luego,
Como un padre que no puede contener alegría cuando vio a su hijo perdido regresa a casa, Dios explota en una canción, aleluya. Sin, oh cielos. Esta, oh tierra. Rompe los gritos de alegría, oh montañas. Porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de los afligidos. No es un murmullo tímido, no es una invitación discreta, es un grito que sacude la creación. Los desiertos florecen. Los ríos cantan. Incluso los animales salvajes, anteriormente mudo, levantarán su voz en la adoración. Porque algo nuevo está sucediendo. ¿Y tú? ¿Escuchas? En medio del ruido del mundo, en medio de las voces que lloran por su atención, por su miedo, su lealtad, ¿puede distinguir ese sonido? El que no es un trueno lejano, sino un susurro cercano, aquí estoy. Yo soy el Dios que te hace vencer. Soy el Dios que te restaura. Soy el Dios que, contra toda esperanza, trae vida donde solo hubo muerte. Levantarse. Porque la luz ya ha corrido. Se escuchó un grito en medio del silencio. ¿Quién es este que viene con prendas manchadas de escarlata, avanzando con un poder indomable? La respuesta no es un eco, sino un trueno que sacude los cimientos de la tierra. Soy yo, quien habla con justicia, el que el brazo es fuerte para salvar. Pero estos puntos, ¿qué dicen? No son marcas de derrota, pero el testimonio de una batalla luchó solo. Pisé, y ningún hombre estaba a mi lado. En mi ira, aplasté a los opresores, en mi justicia, las pisé como uvas en el tanque. Su sangre roció mi ropa, por lo que mi ropa está teñida. No es venganza por placer, pero el día en que se enderezó la escala de la historia. Ha llegado el año de redención, y cuando Dios miró a su alrededor, no encontró aliados. Entonces él mismo se convirtió en salvación. Su brazo actuó. Su ira se volvió solidaria. Los enemigos de su pueblo han descubierto demasiado tarde que desafiar al santo es como desafiar el fuego. Pero entonces, el tono cambia. Como padre que, después de corregir a su hijo, lo acerca y susurra, ¿recuerdas? Y la gente recuerda. Recuerde el amor que no se rinde, los milagros que empataron el mar en dos, la columna de fuego que los guió en el desierto. El Señor es compasivo, fiel, un padre que no abandona. Incluso cuando eran rebeldes, cuando entristecieron su espíritu, cuando intercambiaron su gloria por los ídolos silenciosos, todavía los llevaba. Como padre que, incluso herido, no deja escapar la mano del turbulento hijo. Pero el dolor es profundo. ¿Dónde está el que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está el que dividió las aguas e hizo que su nombre se hizo eco entre las naciones? Mira desde el cielo, oh Dios. ¿Dónde está tu celo? ¿Tu fuerza? En una voz rota, gritan, eres nuestro Padre, incluso si Abraham nos olvida, incluso si Israel no nos reconoce, tú eres nuestro Redentor para siempre. Y la pregunta que arranca el alma, ¿por qué nos dejaste desviarnos? De vuelta, por el bien de tus sirvientes, las tribus que son tu herencia. Porque la tierra que era suya ahora es pisoteada por extraños. El santuario, una vez yo de alabanza, está en cenizas. Somos como aquellos que nunca han sido llamados por su nombre. Hasta, el grito se convierte en un grito que requiere los cielos, oh. Date el firmamento y desciende. Que las colinas se agiten en tu presencia, como el fuego que consume la paja, como el agua que hierve al tacto de la llama. Recordan, cuando Dios hizo las cosas tan bien que no se atrevieron a soñar. Cuando las colinas se estremecieron, cuando lo imposible doblaba. Nunca has escuchado, nunca has visto a un Dios como tú, que actúa para aquellos que esperan en él. Pero entonces, la verdad los llega como una espada, todos nos volvemos inmundos. Nuestros jueces son trapos sucios. Nuestras hojas secas, nuestros pecados nos arrastran como un viento en el desierto. Nadie llora su nombre. Nadie se aferra a él. Te escondiste la cara y lo definimos. Y sin embargo, aún así. Sin embargo, Señor, eres nuestro Padre. Somos la arcilla, tú, el alfarero. Trabajo de tus manos. No lluevas para siempre. No te recuerdas para siempre de nuestros defectos. Mira a tu gente. La visión luego se convierte en devastación, santo en ruinas, Sión, reducida a una Jerusalén desierta y desolada. El templo, donde las generaciones cantaron sus maravillas, ahora es gris.
Todo lo que amamos fue consumido. Y la pregunta que pesa como protagonista, ¿cuánto tiempo estarás en silencio? ¿Nos afectarás sin fin? Dios responde, pero no como esperaban. Fui buscado por aquellos que ni siquiera me buscaron. Rebelé a aquellos que no me preguntaron. Un pueblo que ni siquiera sabía mi nombre, y dije, aquí estoy. Pero al mismo tiempo, extendió sus manos todo el día a una gente obstinada. Quien ofreció sacrificios a demonios en jardines secretos, quemó incienso en piedras frías. Se sentó entre tumbas y susurró, vete, porque soy más santo que tú. Y Dios declara, con una voz que hace que los cielos se estremezcan, estas cosas son humo en mi nariz. Fuego que arde sin cesar. Está escrito ante mí, no me callaré. Pagaré. Pero entonces, se detiene. Como aquellos que examinan un montón de uvas incluso entre los podridos, encuentran jugo dulce. No los destruiré a todos, dice. Debido a mis sirvientes, aquellos que son fieles a mí, traeré descendencia de Jacob. Los herederos de Judá tendrán mi tierra. Mi elegido vivirá en ella, y allí encontrarán descanso. ¿Pero para los que lo rechazaron? ¿Para aquellos que intercambiaron su gloria por mentiras? La espada los alcanzará. La diferencia es clara como el día y la noche. Mis sirvientes comerán, tu hambre. Mis sirvientes beberán, sed. Mis sirvientes cantarán, lo harán de dolor. Y luego, la promesa que hace que el corazón se detenga, porque, he aquí, creo nuevos cielos y tierra nueva. Las cosas antiguas no serán recordadas. Imagínese, una Jerusalén donde el llanto está prohibido, donde la muerte es extraña. Nunca la escucharán llorar o criar nuevamente. Los niños no morirán a los jóvenes. Los viejos completarán sus días. Cualquiera que muera a 100 años será considerado joven. Y más. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantan viñedos y cosecharán sus frutas. No funcionarán para que otros disfruten. Mi electo heredará el fruto de sus manos. Incluso antes de preguntar, él responde. Mientras todavía hablan, él escucha. Y el mundo, cambia. El lobo y el cordero pastaron uno al lado del otro. El león come paja como el buey. ¿La serpiente? Tu comida será el polvo. No habrá maldad ni destrucción en todo mi santo, declara el Señor. Porque no habita en los templos hechos por manos humanas. El cielo es mi trono. La tierra, mi margarita. ¿Qué casa me construiría? Mi mano hizo todo esto. Y sin embargo, se inclina. No para lo arrogante, no para aquellos que se visten con religión vacía, sino para el humilde. Al corazón roto, que sacude ante su palabra. Para los falsos adoradores, se enfrenta, ¿tus sacrificios? Abominación. Quemar un buey es como asesinar a un hombre. Ofrecer un cordero es como un perro. Eligieron sus propias formas, y ahora cosecharán lo que siembran. Pero entonces, la escena se transforma. Dios habla de una ciudad que da luz, con dolor, sin trabajo. Una generación que no nace de esfuerzo humano, sino de aliento divino. ¿Quién ya? ¿Quién ha oído hablar de un dolor sin dolor? ¿De una nación que nace en un solo día, como un rayo en el cielo de la eternidad? Porque esto es lo que Dios anuncia, Jerusalén, lo estéril, lo abandonado, de repente se convierte en madre. Y sus hijos llenan al ciudadano. Y como un río desbordante. No es el trabajo de los hombres, no es el resultado de estrategias humanas. Es el milagro de Dios que trae vida donde solo había cenizas. Y luego la invitación resuena como una guerra de guerra transformada en una canción, Rin con Jerusalén. Alégrate por ella, todos los que la aman, ¿por qué? Porque el consuelo no es un suspiro lejano, es una fiesta. Mame y asegúrate de tu consuelo. Imagínese, Dios mismo, como una madre, extendiendo sus brazos, no ofreciendo migas, sino abundancia de gloria. Serás cargado en tu regazo, acariciado de rodillas. No es un Dios frío y lejano que requiere sacrificios sin dar nada a cambio. Es el Padre quien consuele, quien sostiene a su Hijo contra su pecho y susurra, estoy aquí. Pero la atención, también viene el fuego. El Señor no es un rey que tolera la rebelión. Su trono no es de marfil, sino de llamas purificadoras. He aquí,
el Señor vendrá con fuego, tus autos son como un torbellino. No es una amenaza vacía. Es el juicio sobre aquellos que intercambiaron una verdadera adoración por los ritos paganos en los jardines, que preferían sus propias leyes a la santidad de Dios. Se consumirán juntos. No hay negociación. No hay escape. La justicia divina no se inclina. Y luego, lo inesperado. De todas las naciones, de todas las lenguas, Dios reúne a un pueblo. No solo los judíos, no solo los elegidos por el linaje, sino los gentiles, los extranjeros, los de lejos. Ellos vendrán. Verán tu gloria. Y lo más sorprendente, de ellos también haré sacerdotes y levitas. Sí, escuchaste bien. Los que estaban fuera ahora sirven en el santuario. Aquellos que fueron excluidos ahora tienen acceso al Santo de los Santos. Debido a que el plan de Dios nunca fue de exclusión, se redujo a una escala cósmica. ¿Y la promesa final? Una eternidad que no pasa. Al igual que los nuevos cielos y la nueva tierra, permanecerán antes que yo, también lo harán su descendencia y su nombre. No es un final temporal. No es una bendición que se desvanece con el tiempo. Es un legado eterno, sellado en la sangre del Cordero incluso antes de la base del mundo. Y cada rodilla se doblará por una luna nueva a la otra, desde el sábado hasta la otra, por lo que toda la humanidad vendrá a adorarlo. Pero hay una advertencia. Fuera de las paredes de la ciudad santa, los cadáveres de los rebeldes se pudren. El gusano no muere. El fuego no sale. No es un espectáculo de deleite, sino un recordatorio solemne, la misericordia tiene límites. La paciencia de Dios no es infinita. Quien rechaza el edredón se enfrentará al juez. Y así se cierra Isaías. Si llegaste aquí, no fue una coincidencia. Usted es parte de una minoría de ellos que no solo se divide en las Escrituras, sino que sumerge en ellas hasta que sienta el peso de la gloria. De aquellos que no temen la confrontación, porque saben que después de la espada la cura. De aquellos que entienden, por encima de los imperios, por encima de las filosofías, por encima de todo el poder terrenal, hay alguien que gobierna la historia con un cetro de justicia y un corazón de padre. Este no fue un estudio común. Fue un viaje a través del fuego y el agua, el juicio y la gracia, la sombra de la muerte y la luz de la resurrección. Cada palabra aquí fue forjada en oración, sazonada con miedo, porque no estamos tratando con teorías, estamos ante el Dios que habla. Entonces, si persistió hasta el final, declare en los comentarios. He llegado al final de Isaías, y ahora sé que Dios no es un concepto, sino un rey. Que sus promesas no son poesía, sino una roca inquebrantable. Este no es un comentario simple. Es un pacto. Estás alineando con aquellos que, como Isaías, dijeron, aquí estoy. Envíame. Reconoces que, sobre todo, Dios es fiel, incluso cuando fallamos. Ahora la elección es tuya. Puede disfrutar, compartir, suscribirse, y esto es bueno. Pero más que algoritmos, Dios quiere tu vida. Isaías no fue escrito para ser archivado, sino para ser vivido. No es un libro sobre el pasado, es un espejo del futuro. ¿Viste al sirviente que sufrió, Isaías 53, y no reconoció a Jesús? ¿Escuchaste sobre el edredón, Isaías 40, y no sentiste el Espíritu llamando? ¿Leíste sobre la Nueva Jerusalén, Isaías 65, y no anhelas su lugar? Esta no es una invitación a la religión. Es un llamado a la rendición. No por miedo, sino por amor. No por obligación, sino por gratitud. Si aún no le has dado tu vida a Cristo, hoy es el día. El Mesías que Isaías profetizó ha venido, y Él está con los brazos abiertos. No esperes más. No proteja. La puerta de la gracia está abierta ahora. ¿Y si ya eres tuyo? Pregunto. ¿Qué verso de Isaías te rompió? ¿Qué promesa ha reavivado tu esperanza? ¿Qué juicio lo hizo temblar? ¿Qué consolación lo hizo llorar? Comentario. Declarar la palabra es parte de la batalla. Esto era Isaías, comenzando a terminar. Un libro que desenmascara ídolos, expone corazones y apunta a la cruz. Que se rompa su autoestima y fortalezca su fe, como lo hizo con la mía. Dios lo bendiga. Y hasta el próximo estudio,
si lo permite. Pero recuerde, el próximo capítulo de su historia comienza hoy. ¿Qué hará con ella?